Salmo 91, 14, 16 declara esto: yo lo libraré, porque él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Esta es la realidad de vida para cada hijo de Dios en esta vida y la vida venidera. Bendiciones, familias y amigos, esperando que la plenitud del Espíritu Santo le esté sosteniendo, afirmando, ministrando y guiándolo en todas sus decisiones en medio de estos tiempos peligrosos. Hoy vamos a continuar hablando de la serie La vida de Cristo. La vida de Cristo. Y en la sesión anterior hablamos de la vida terrenal, su sujeción al tiempo, su sujeción al sistema del mundo y su corto tiempo de vida establecida en este cuerpo humano. Vamos a concentrarnos en hablar hoy de la naturaleza pecaminosa, aquella que en el diseño eterno del Padre no existe, no fue escrita, ni nunca fue parte de que ninguna alma la experimentara. Para recordar qué es naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es la personalidad, carácter y mente del hombre nacida, inclinada y dominada por el pecado. Esta naturaleza vive con su espíritu humano muerto, inactivo, y hace sus decisiones por instintos y deseos almáticos gobernados por la ley del pecado y de la muerte. Esta naturaleza tiene mente y deseos propios separados de la vida eterna y del reino de Dios. Hay un trabajo muy importante que el Espíritu Santo está llevando a cabo en cada alma viviente. Y esta es la de poner la necesidad e impartir la convicción en nuestro ser de deshacerse de la naturaleza pecaminosa con la cual nació. Naturaleza que está destinada a la muerte espiritual y eterna. Esta naturaleza pecaminosa es una prisión espiritual, una prisión emocional e intelectual para nuestra alma. La naturaleza pecaminosa está controlada por la ley del pecado y de la muerte. Esta también tiene su propia mente, esta también tiene sus deseos contrarios a la vida de Cristo. Es y será siempre contraria al orden y propósito original de Dios, su diseño hacia nosotros como seres espirituales y emocionales que somos. Esta naturaleza, escuche bien esto, mis amados, no tiene la habilidad de someterse a la ley de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 nos habla de esto. Vamos a edificarnos en esta palabra. Dice la Escritura: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Si fijamos bien, la Escritura empieza a hablar y dice los que viven. Y esta palabra nos habla de los estilos de vida independientes y ajenos a la vida de Cristo que muchas personas viven el día de hoy. Luego la palabra conforme, dice los que viven conforme. La palabra conforme nos habla de moldeado, ajustado en carácter y conducta al sistema y molde de este mundo. Y cuando la Escritura habla de la naturaleza pecaminosa, fija la mente. Escuche bien, la palabra mente aquí es la facultad del pensamiento, conocimiento, entendimiento y su proceso que hace a cada persona desarrollarse a hacer aquello en lo cual Él ha puesto su voluntad, su alma y su destino. Entonces, en los deseos de tal naturaleza, nos habla de toda persona que ha acogido, creído y fundamentado todos sus deseos en esta naturaleza caída. Entonces el versículo nos sigue hablando acerca y dice: en cambio, los que viven conforme al Espíritu.
fíjese bien, los que viven conforme al Espíritu, no a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad, y en el versículo 6, cuando habla de la mentalidad, es el conjunto de creencias, costumbres, tradiciones que gobiernan el modo de pensar, juzgan la realidad de las cosas y dirigen la personalidad de la persona. Interesante, la mentalidad. Versículo 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Todo ser humano necesita hacer un cambio de mentalidad. Necesitamos deshacernos de la mentalidad pecaminosa y desarrollar en la vida de Cristo la mentalidad que proviene del Espíritu. ¿Qué mentalidad está operando y gobernando su vida el día de hoy? Versículo 7 sigue diciendo, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aunque querramos educar esta naturaleza, sujetarla a una religión, entrenarla a hacer lo justo, hacerla que imite lo bueno, según el mandamiento de Dios, jamás lo podrá hacer, pues su naturaleza es alimentada y vivificada por el mismo pecado. Y sabemos que el pecado es el quebrantamiento del mandamiento eterno de Dios, es traspasar la voluntad perfecta que da vida y sostiene toda la creación. Así de que esta naturaleza es alimentada, vivificada por el mismo pecado. Esta naturaleza es la que ha creado un desorden interno, emocional y espiritual y mental en todo nuestro ser. Y está utilizando el cuerpo, el alma, la mente y la poca vida terrenal que se le da al hombre para que éste cometa toda clase de inmoralidades e injusticias contra sí mismo y contra la creación entera. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18 nos describe el desorden interno que esta naturaleza caída y pecaminosa ha infligido dentro del ser humano. Veamos, Romanos 3, 9, 18. Y vamos a ir despacio para que usted pueda entender y edificarse en esta palabra, ¿verdad? Porque cada palabra tiene una sustancia rica para poder empoderarnos, darnos fe y fortalecer nuestra fidelidad al Señor en estos tiempos difíciles. Leamos. Romanos 3, 9, 18. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Versículo 10. Así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Esta palabra nos habla de la personalidad del hombre caída. Versículo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Esta palabra nos habla de la mente y corazón caído de las personas. Versículo 12. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. Esta palabra nos habla de la voluntad dominada por la ley del pecado en las personas que viven sin Cristo. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esta palabra nos habla de la independencia del hombre hacia su Creador. El versículo 13 sigue diciendo, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y amargura. Esta palabra habla del estado emocional del alma corrompida y su lenguaje destructivo que emana muerte y egoísmo. Versículo 15 sigue diciendo, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos. Esta palabra habla de su estilo de vida lleno de destrucción y maldad. Y el versículo 17 termina diciendo, y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta palabra nos habla de el estado inmoral e incrédulo de aquellas personas
que viven y se mueven en la naturaleza pecaminosa, o sea, no tienen a Cristo, no han nacido de nuevo, no han entrado al reino del Padre. Así que no podemos, mis amados, escuchen, no podemos vivir en esta naturaleza pecaminosa, ya que ha sido condenada a ser destruida, pues es contraria al bienestar del hombre y a la vida de Cristo que el Padre nos quiere impartir. El Padre no puede impartir la vida de Cristo en una naturaleza pecaminosa. Él desea crucificarle en la cruz con sus deseos y pasiones y darnos una nueva creación conformada a la imagen de su Hijo. Romanos 8:23, escuche lo que dice. En efecto, hablando de lo que acabamos de decir, de que la naturaleza pecaminosa ha sido condenada a ser destruida. Romanos 8:23 dice, en efecto, la ley. Y esta palabra de la ley en Romanos 8:23 nos enseña que la ley nos dice lo que es mal y dañino para nuestro ser, pero no nos da el poder para vencer y dominar el pecado. Versículo sigue diciendo, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Anuló su poder fue debido a que la muerte espiritual con la cual cada hombre nace, o sea, todo hombre nacido de mujer, ha hecho que la conciencia y el conocimiento de Dios se desvanezcan en las personas. Por eso el día de hoy muchos no saben lo que es bueno y lo malo. Muchos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es debido a este control, a esta influencia de esta naturaleza pecaminosa operando en todo su ser. El versículo sigue diciendo, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, ponga atención a esta palabra, así condenó Dios al pecado. ¿En dónde? Pregúntese, ¿en dónde Dios ha condenado el pecado? La Escritura lo dice, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana o pecaminosa. Versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley, y sabemos que las demandas de la ley, las justas demandas de la ley, es que estuviésemos sin pecado y cumpliéramos la voluntad divina. Esa es la demanda de la ley. Así que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entendamos algo muy importante. Solo es en la vida de Cristo en donde el Padre nos ve sin pecado y cumpliendo su voluntad divina. En la caída del hombre, la naturaleza pecaminosa tomó el lugar, escucha esto, tomó el lugar de la vida en el Espíritu. Hizo al hombre un ser independiente de la vida eterna, hizo morir su espíritu humano para que no entendiera nada de Dios y le programó una mentalidad que manifestara estilos de vida destructivos y contrarios al diseño de vida original en donde el hombre fue creado. Romanos capítulo 1, 28, 32 nos instruye en esto. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad. Escuche bien esto. Perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Entonces, les acabo de leer la mentalidad, el programa que la naturaleza pecaminosa estableció en la mente, la voluntad y el alma de las personas que aún no han nacido de nuevo. Y el versículo 32 sigue diciendo en Romanos 1, ¿saben bien que
Según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es interesante que el versículo 32 de Romanos 1, capítulo 1, dice, ¿saben bien qué? O sea, toda persona que vive en la naturaleza pecaminosa, conocen la ley y conocen las penas sancionadas por la ley, pues su misma conciencia se las denuncia. Entonces, es interesante ver que el justo decreto que habla este versículo es quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y entendemos que por decreto, el decreto es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante, usualmente en forma escrita. En este caso, Dios ha establecido un decreto sobre la naturaleza pecaminosa y sus acciones. Quienes practican tales cosas merecen la muerte. Como seres creados por un Dios justo, hechos a su imagen y semejanza, debemos de reflexionar y entender que la naturaleza pecaminosa con la que nacemos no nace ni representa nada a la imagen de Cristo. Más bien representa una naturaleza nacida de la misma rebelión operada por el poder del pecado. En Juan capítulo 8, 43-47, se nos da el ejemplo de un ser que manifestó desde el principio, ¿verdad?, esta naturaleza pecaminosa en contra del Señor. Escuche lo que dice Juan 8, 43-47. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Este es el Señor hablando con los religiosos de su tiempo, que no podían captar el mensaje de salvación, el mensaje del reino que Cristo les estaba dando. Y esto era porque ellos, aunque tenían la ley, aunque tenían conocimiento de Dios, estaban operando en una naturaleza pecaminosa. Ustedes son, versículo 44, de su padre el diablo, cuyos deseos, aquí viene la naturaleza, quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira, y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es que, mis amados, cuando la naturaleza pecaminosa está gobernando todo el ser de una persona, esta va a bloquear, va a cegar, va a poner velos en el entendimiento, va a endurecer el corazón de tal manera que las personas no se acerquen al Señor. Va a querer impedir el arrepentimiento y la convicción que el Espíritu Santo quiere dar en ellas. Versículo 47 dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y es una palabra hablada por el Señor Jesucristo, porque la naturaleza pecaminosa nunca fue escrito en el diseño eterno, donde Dios escribió y diseñó la vida del hombre. Dios todo lo hizo bueno, dice la Escritura. Es por eso que al nacer de nuevo y recibir la vida de Cristo, el Padre nos engendra, nos da una nueva creación, una nueva naturaleza llena de la vida de Cristo, la cual nos transforma y conforma a la imagen de su Hijo y crucifica esta naturaleza pecaminosa que esclaviza, mata y destruye a las generaciones humanas. Romanos 6, 6, 7 declara esto. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, su influencia, su dominio y gobierno. Por eso, mi amado, si usted es una nueva creación en Cristo y está siendo sostenido por la vida misma de Cristo, el pecado ha perdido su poder sobre usted. El pecado tiene poder y dominio y gobierno sobre la naturaleza pecaminosa, pero no tiene poder, dominio y gobierno sobre los hijos de Dios nacidos de nuevo que llevan la vida indestructible de Cristo en ellos.
Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pregunta, ¿es usted un esclavo del pecado? La única manera de que la naturaleza pecaminosa pierda su poder sobre nosotros, sobre toda persona, sobre todo creyente, sobre todos aquellos que desean ser salvos, que quieran venir al Señor, es de morir a ella y nacer de nuevo. Pero estos actos solo lo puede hacer en nosotros Dios mismo. Versículo 7 sigue diciendo, porque el que muere, y aquí esta palabra porque el que muere en este versículo 7, es aquella persona que ha sido perdonada, justificada ante Dios, y que al él poner su fe en Cristo, muere al pecado, muere al mundo y nace de nuevo por el Espíritu. Y se les da la vida indestructible de Cristo, la cual lo sostiene. ¡Qué hermoso! Versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Romanos 6, 22, 23 nos enseña y nos instruye. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dávida de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuche estas verdades de esta naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa domina a las personas con malas pasiones, llevándolos a dar frutos de muerte. Romanos 7:5. En la naturaleza pecaminosa nada bueno habita y no permite al hombre ser justo y moral como Dios, quien es su creador. Romanos 7:18. La naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Romanos 7:21. Y el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, nos habla de las obras de esta naturaleza pecaminosa. Y dice la Escritura, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice la palabra, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si Dios nos ofrece gratuitamente en su Hijo una nueva creación, una nueva vida, una nueva naturaleza celestial y la vida misma de Cristo, debemos entonces de dejar de persistir y parar en alimentar y seguir nutriendo esa naturaleza destructiva. Es necesario que toda alma viviente sea revestida de la vida de Cristo para que puedan entrar al reino de Dios. Colosenses 3, 5, 10 nos habla: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Esta palabra en versículo 7, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Esto nos testifica que Dios sí tiene el poder para liberarnos de ella. Sí podemos en la vida de Cristo llegar a ser nuevas criaturas. Versículo 8 sigue diciendo: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Amados, nunca exprese palabras de maldición. Siempre exprese palabras que edifiquen al prójimo, que edifiquen a los oyentes. Porque de una nueva creación no podemos manifestar estas cosas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa. Versículo 9 dice: dejen de mentirse unos a otros,
ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En la naturaleza pecaminosa no hay esperanza de vida. Gálatas 6, 7, 8 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Qué es lo que usted está cosechando el día de hoy en su vida? Mire lo que dice el versículo 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna y vida en abundancia. Así que, mis amados, la naturaleza pecaminosa no es vuestra habitación, nunca fue escrita en el diseño eterno, no es parte de nuestra creación, fue introducida por causa del pecado. Pero hoy en Cristo, tú y yo y todos los que creemos podemos escapar de ella. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, recibiendo el Evangelio eterno que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Confesar nuestros pecados, reconocer que Él es Dios y nosotros necesitamos de Él. Y cuando nos arrepentimos, la convicción del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Y ahí es donde tú te sometes y te arrepientes ante este Dios de amor, Dios de gracia. Entonces, Él nos engendra, nos da una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva mentalidad, y nos empodera de su Espíritu Santo para que podamos vivir la vida de Cristo aquí en la tierra hoy. Quiero terminar haciendo 2 oraciones. El tema es la vida de Cristo, y hoy hemos aprendido que la naturaleza pecaminosa no nos conviene y tenemos que deshacernos de ella. ¿Cómo? Al venir a Cristo, al entregar nuestras vidas a Cristo. Y si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, manténgase firme. Firme en Cristo, cumpliendo su asignación, viviendo bajo la voluntad perfecta del Padre, renovándose de día a día su entendimiento para seguir siendo transformado y seguir enseñando a nuestra alma a vivir la vida correcta. Pero quiero hacer 2 oraciones, y la primera oración, quiero orar por la libertad del alma de la naturaleza pecaminosa. Padre, en el nombre de Jesús, entramos al trono de tu gracia agradecidos, dándote la gloria, el honor y la alabanza, Señor, por estos días donde tu poder nos está sosteniendo, tu gracia nos está sosteniendo, tu amor nos está sosteniendo. Pero intercedemos, Padre eterno, por aquellos que no han nacido de nuevo, por toda familia, persona, amigo, amigas, que aún no han experimentado la nueva creación en ellos y que en este momento se encuentran dominados, subyugados, gobernados, controlados bajo la naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de Adán. Venimos, Dios mío, orando que el Espíritu de Dios pueda venir a ellos, pueda romper esa ceguera que el Dios de este siglo ha puesto, que les impide ver la luz del Evangelio, que les impide abrir el corazón, Padre eterno. Dios mío, intercedemos para que cada alma viviente de toda raza, lengua y nación, Padre, el Espíritu de Dios pueda venir y redarguirlos, Señor amado, y cada alma pueda venir al conocimiento de tu Hijo, para que, conociendo la verdad que es tu Hijo amado, puedan ser libres y sus almas puedan ser liberadas de esta naturaleza pecaminosa y ser embestidas de la nueva naturaleza que es conformada a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, por este asunto importante, Señor. Que nadie se pierda, Padre, pero todos necesitan nacer de nuevo. Oh Padre eterno, tú eres el único
que puede traer este milagro, Dios mío, de deshacernos de esta naturaleza pecaminosa, destruir sus ataduras, sus ligaduras, Dios mío, de la mentalidad y sus deseos con que opera y esclaviza a las personas, Padre. Tú eres el Dios que liberta, el que liberta a los cautivos, el que rompe las prisiones emocionales y espirituales, Señor, y nos levanta del lodo del pecado, dándonos nueva vida en tu Hijo, Padre. Señor, extiende tu mano de salvación y permite que todas las almas de nuestras generaciones, Señor, sean liberadas de esta naturaleza pecaminosa para que puedan ver y entrar en tu reino indestructible, imperecedero y eterno. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. La otra oración que queremos hacer es para que cada hijo alimente, nutra y edifique su nueva naturaleza en la vida de Cristo. Como hijos de Dios, usted y yo no podemos nutrir al hombre viejo. No podemos mantener en vida la naturaleza pecaminosa. Necesitamos enseñar a nuestra alma a cómo vivir en la vida del Espíritu. Necesitamos educar a nuestra alma en qué pensamientos aceptar y no aceptar. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer de edificación en nosotros mismos. Y empieza cuando usted empieza a alimentar, a nutrir, a desarrollar y a edificar su nueva creación. Padre, en Cristo Jesús, en este momento oro por la iglesia de Cristo. Oro por todo hijo de Dios, por todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, por todos aquellos que han nacido de nuevo y ahora están operando en una nueva creación en la mente de Cristo, y tú los has colocado como administradores de las riquezas de tu gracia. Dios mío, pero oro, Señor, que cada uno de nosotros, Dios mío, podamos esforzarnos en alimentar nuestra nueva creación, en empoderarla, Dios mío, en traer frescura diaria de tu palabra a ella, para que nuestra alma, Señor mío, Padre, y nuestra mente sigan siendo renovados, conformados a la imagen de tu Hijo amado. Intercedemos, Dios mío, para que tú pongas el querer y el hacer en la vida de cada hijo tuyo, Señor, y que puedan buscar las cosas celestiales, las cosas eternas, que el alma nuestra ahora redimida pueda anhelar más las cosas eternas, las virtudes del Espíritu, Señor, pueda aprender y amar tus mandamientos, tus decretos, Señor, tus edictos de vida, tus mandamientos eternos, Señor, que es lo que nos da vida. Oro, Espíritu de Dios, que cada miembro del cuerpo de Cristo sea responsable en nutrir, en alimentar y edificar su nueva naturaleza en la abundancia de la vida de Cristo. Y si hay malos hábitos que aún estamos practicando, Señor, irresponsabilidades y rastros de desobediencia del hombre viejo, Señor, oro que el Espíritu de Dios dé la fortaleza, la llenura del Espíritu Santo para que podamos vencer esas áreas que no son saludables para nuestra comunión con el Dios vivo y menos para nuestra nueva creación. Dios mío, estamos en una lucha espiritual. Y los hijos de Dios, mayormente en estos tiempos, necesitamos estar firmes, fuertes, bien nutridos, llenos de fe y de la plenitud de Cristo, abundando y fluyendo en nuestras vidas para manifestar el amor, el evangelio y la gracia de Dios a aquellos que la necesitan el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Hemos terminado esta parte de la vida de Cristo. Y seguimos orando, ayunando, siguiendo adelante con la mirada en Cristo en estos tiempos difíciles. Y quiero extender a aquellos que forman parte de esta casa, que podamos, ¿verdad?, tener servicios familiares en nuestros hogares. Los lunes estamos pidiendo que usted y su familia tengan un tiempo de oración unido, los lunes de 7 de la noche en adelante. Los viernes que usted y su familia se reúna también a tener un estudio bíblico allí en su hogar. Y los domingos también que puedan reunirse y hacer un servicio familiar. Todos estos mensajes van a estar saliendo a ustedes, pero es necesario que ustedes en sus hogares hagan el servicio al Señor, la adoración al Señor,
y que tanto papá y mamá y jóvenes y aún niños puedan traer la palabra, puedan adorar al Señor, puedan levantar ese servicio al Señor, porque todos ustedes, mis amados, tienen la unción que enseña. Y todos ustedes pueden ministrarse unos a otros porque en su nueva creación ustedes ya han sido capacitados con dones y virtudes espirituales para llevar a cabo un servicio de adoración y enseñanza en sus propios hogares, dándole gloria a nuestro Padre Celestial. Eso lo empezamos a hacer ya esta semana, así como vamos avanzando. Así que, mis amados, busquemos al Señor. Nutrámoslo bien en nuestra vida, como familia, unámonos más ahí donde estamos y no se olvide de orar por los demás. Y cuando esté allá afuera, una vez más, tenga mucho cuidado, cuide su salud y la salud de los demás y, como siempre, muestre amor y bondad y paciencia allá afuera. Les amo en Cristo Jesús. Hasta la próxima.
fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande